pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Como esposa de Thanos. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Tan virtuosa mujer, la que fue hallada, la identidad de su padre, y aún de da alimento a su familia y canción a sus criadas. Su lámpara no se apaga de noche, ella hace sus tapices de lino fino y púrpura, ella se viste, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, bienaventurada, y también su marido también la llama bienaventurada, bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Tan virtuosa mujer, la que fue hallada, engañosa en la gracia, viva en la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, bienaventurada, y a la puerta sus hechos también la alaban. Bienaventurada, bienaventurada, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, bienaventurada. Tú eres esa mujer, yo soy esa mujer, tan virtuosa mujer, la esposa amada. Y como cuerpo de Cristo decimos amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana quiero referirme al pasaje de Gálatas capítulo 3, verso 5. Vamos a leer hasta el verso 15 inclusive. Mientras buscamos, aprovecho a saludar a todos los que están a través de las redes sociales, también aquellos que están conectados en esta hora también por la plataforma de Meet, que es por donde estamos transmitiendo
también compartiendo así con los hermanos que por razones de salud o de distancia no han podido asistir a la iglesia de modo presencial, pero les veo participando, cantando, les veo con las cámaras abiertas, les veo que están allí activos, amén, del otro lado, y eso también me llena de gozo, me llena de gran satisfacción. Gálatas capítulo 3, verso 5, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hasta aquí damos lectura a las Sagradas Escrituras. Quisiera tener un momento para que juntos podamos orar. No por la palabra, porque la palabra es bendita, sino por la obra que la palabra ha de hacer en nuestras vidas. Con esa confianza es que oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana estamos reunidos un grupo de tus hijos, atentos y expectantes a aquello que tú quieres comunicarnos mediante el mensaje de las Escrituras. Permite que la palabra sea emitida, Señor, con denuedo y en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminar los entendimientos de todo tu pueblo, para que podamos ser entendidos de cuál sea, Señor, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por el cual, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, amén. Meditaba en esta palabra, pero específicamente meditaba en el versículo 10, ¿no? Cuán justo es que la Escritura diga: maldito todo aquel que no permanece en la ley. Amén. Maldito todo aquel que no permanece en todo lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque el hombre debiera cumplir la ley, ¿no es cierto? El hombre debiera obedecer a la ley, porque la ley es justa, la ley es santa, la ley es perfecta. Entonces, siendo la ley justa, siendo la ley santa, siendo la ley perfecta, ¿debiera el hombre obedecer a la ley? ¿Debiera el hombre cumplir con todo lo que la ley dice? ¿Qué pregunta, no es cierto? Y sobre todo si hay maldición en no cumplirla. ¿Cuántos quieren ser malditos? Ninguno, ¿no? Todos queremos ser benditos de Dios. Amén. Todos queremos ser
benditos de Dios. Entonces, si hay maldiciones, no cumplirla, esto implica de que todo hombre debe de cumplir, obedecer a la ley de Dios, porque la ley es santa, la ley es justa y la ley es perfecta porque procede de Dios. ¿Podría dar Dios una ley que no fuera en beneficio del hombre? ¿Podría dar Dios una ley que no fuera en un mejor pasar, en un mejor vivir para el hombre? No, ¿por qué? Porque todos los pensamientos de Dios para con los hombres, ¿cómo son? Buenos. Y son pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para que el hombre tenga el fin que espera. Amén. Entonces, siendo que todos los pensamientos de Dios son buenos, son de paz y no son de mal, nunca podría dar una ley que le fuera contraproducente al hombre, sino que Él, por el contrario, da una ley que es justa, da una ley que es santa, da una ley que es perfecta. Por eso dice, maldito todo aquel que no permanece en todo lo que la ley de Dios dice. Ahora, ¿por qué motivo es que el hombre se hace maldito delante de Dios? Porque la misma Escritura dice, es evidente que ningún hombre por medio de la ley puede ser justificado. Entonces, si es evidente que ningún hombre por medio de la ley puede ser justificado, si no es justo, ¿qué es? Maldito. Si el hombre no es justo, es maldito. ¿Por qué causa? Para que nosotros podamos entender, tenemos que entender lo que la Escritura misma nos dice acerca del hombre. Que el hombre se degradó en el huerto del Edén, se corrompió, se perdió y nunca más le fue dado el ser recuperado. Cuando Pablo se examina a sí mismo, en contraste con la ley divina, dice, con la mente yo apruebo que la ley es buena. Con la mente yo apruebo que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa, que la ley es perfecta, pero hay otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, que tomando ocasión por el mandamiento, me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. ¿Qué significa? La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, la ley es perfecta, pero el hombre al degradarse, al venderse gratuitamente al pecado, se hizo esclavo del pecado y por consecuencia se halla en debilidad. Amén. Por consecuencia, al haberse hecho esclavo del pecado, se halla en debilidad. Amén. Entonces, le tiene que obedecer al pecado, le tiene que obedecer al diablo y le tiene que obedecer a sus propios malos deseos. Por eso es que Pablo decía, maldito de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué era un cuerpo de muerte? Porque al haber una ley que inculpa al pecador, al haber una ley que declara al pecador culpable, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por ello es que el apóstol Pablo decía, maldito de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Se encontraba encerrado, aprisionado y encarcelado en un cuerpo en debilidad que lo arrastraba por causa de la ley del pecado que está en sus miembros a hacer lo que no aprobaba, a hacer lo que no quería. Y aún no solamente, sino que lo llevaba por medio de engaño. Lo arrastraba por medio de engaño. ¿Cuál es el engaño del pecado? El engaño del pecado es creer que por uno mismo podemos resistir. El engaño del pecado es creer que por uno mismo podemos superar. El engaño del pecado es creer que por uno mismo
podemos valernos para salir victorioso frente a la tentación. Y ese es el engaño más grande en el cual caen todos los hombres y con el cual el diablo tiene a todos los hombres cautivos. De creer que por uno mismo puede salir adelante. Por eso la Escritura nos habla, y por medio del Señor Jesucristo, que una casa bien resguardada, bien asegurada, permanece segura. ¿Hasta qué? Hasta que viene uno que es más fuerte y entonces toma cautivo al que está adentro, y lo despoja de todo. Por siglos la humanidad se encontraba prisionera de la muerte, que es la paga del pecado, aunque no hubiera ley. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés sin haber ley. ¿Por qué? Porque aun cuando no hay ley está la conciencia, lo cual es ley para uno mismo. Amén. Por eso los que no son juzgados bajo la ley son juzgados por la conciencia. Y al haber gustado el hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hay manera que por sí mismo no pueda juzgar esto es bueno o esto es malo. Porque se abrió un entendimiento, se abrió un estado en el que el hombre empezó a juzgar por sí mismo. Esto es bueno o esto es malo. Eso se llama conciencia. Eso es el tribunal en donde se juzga lo que es bueno y lo que es malo, y es lo que le aconteció a Adán al haber comido de ese fruto del cual Dios le dijo que no comiera. Dios no quiere que vivamos por conciencia, Dios quiere que vivamos por su palabra. Amén. Sin embargo, el hombre está aprisionado en la conciencia, está cautivo, prisionero, juzgando esto es bueno o esto es malo. Por eso desde Adán y hasta Moisés, aunque no había ley, existía y reinaba la muerte. ¿Por causa de qué? De ese tribunal que es el tribunal de la conciencia. Es más, eso pasó a todos los hombres. Desde que Adán gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, los hombres que engendraron fueron engendrados a su imagen. Él había sido engendrado a la imagen de Dios, había sido engendrado, creado. Pero desde que Adán gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no pudo transferir el conocimiento de Dios, no pudo transferir la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el día que comió murió. ¿Comprende? El día que él comió, murió, quedó separado de Dios. Entonces no pudo transferir, no pudo comunicar, no pudo impartir la vida de Dios, sino que los hombres que nacieron a partir de ese periodo ya nacieron muertos, separados de Dios, en un estado de conciencia, juzgando lo bueno y lo malo. Por eso es que aunque no había ley, el hombre moría. ¿Por causa de qué? De ese tribunal que es la conciencia. Aún nosotros los gentiles no nacimos bajo la ley, porque no nacimos siendo judíos como nació el Señor Jesucristo, siendo judío y bajo la ley. No nacimos siendo judíos. Muchos que quieren buscar sus raíces judaicas o hebreas, y es una locura. ¿Por qué? Porque quieren poner sobre sí mismo un yugo, una carga, la cual le es imposible al hombre llevarla. Por eso cuando se discutió este tema, Pedro dijo: varones, ¿por qué hemos de poner una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mandémoslos que se abstengan tan solo de la carne de ahogado, de fornicación y de lo consagrado a los ídolos. De lo demás dejémoslo con libertad, porque ellos no nacieron bajo la ley y no fueron justificados por las obras de la ley, sino que como nosotros
fuimos justificados por la fe, por el creer en Jesucristo, ellos también lo fueron. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces decidieron no ponerle una mayor carga, que tan solo se abstuvieran de cosas que sabían ellos que era perjudicial para lo que era el desarrollo para la vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la ley es justa, es santa y es perfecta, y vino de parte de Dios. Pero ¿por qué motivo es que vino? Vino de parte de Dios para que por medio de ella el hombre pudiera reconocer por sí mismo su propia condición, su condición de debilidad. Por eso cuando fue dada la ley en el monte, 2 veces la voz divina le dijo a Moisés, le dijo, repíteles nuevamente toda la ley para ver si es que van a permanecer en ella. ¿Por qué? Porque la ley era perfecta, era santa, era justa. Pero Dios, conociendo la naturaleza del hombre y que el hombre no iba a poder vivir esa vida por causa de su debilidad, porque arrastrado por el pecado iba a ser llevado a incumplir con la ley de Dios, iba a ser mayor el perjuicio que los beneficios. Iba a ser mayor el perjuicio para Israel que los beneficios. Pero Israel fue escogido. Entre las naciones era la nación más insignificante. Entre las naciones de la tierra era la nación más vulnerable, la nación más insignificante de Israel. Él escogió lo vil y lo menospreciado de entre los hombres. No es que escogió una nación importante. Había naciones importantes en aquellos días y les puedo asegurar no lo eran Israel. Es más, cuando ellos se miraban a sí mismos al entrar a la tierra de Canaán, que era la tierra que fluía leche y miel, decía, allí hay ciudades fuertemente fortificadas, a la vez están los hijos de Anac, son gigantes, nosotros somos como langostas. Y al mirarse y en comparación a las demás naciones, se veían que eran insignificantes. Y como ellos se veían, ciertamente lo eran. Pero ¿qué era lo que hacía la diferencia en ellos? Que eran escogidos, que eran amados por Dios. Que Dios se había complacido de un arameo de casi 100 años, un hombre errante, porque al decir arameo estamos hablando que era un hombre errante de casi 100 años y de sus lomos formar toda una nación como la nación de Israel. Se había complacido en ello. Y como Dios es Dios y hace cuanto Él quiere y no toma consejo de nadie, Él hizo de ese arameo, que era un hombre errante, de casi 100 años, de él sacó una gran nación, la nación de Israel, la cual hoy se encuentra en el medio, en el centro de la atención del mundo, como siempre lo ha estado. Pero volviendo al tema de la ley vino a causa del pecado, para que el hombre conociera su pecado, para que el hombre conociera su debilidad. Si el hombre estaba convencido por el engaño de Satanás, si el hombre estaba persuadido por la autoconfianza, si el hombre creía por sí mismo que iba a poder vencer sus propias pasiones, iba a poder vencer las tentaciones, lo que le arrastraba, Dios tenía que demostrarle al hombre que estaba equivocado. El hombre se tenía que convencer que estaba equivocado. ¿Cómo hizo para convencerlo? Le envió una ley justa, una ley santa, una ley perfecta, que si el hombre la aplica por medio de esa ley, puede vivir en paz, puede vivir en una sociedad segura, equitativa, igualitaria, con grandes beneficios. Y el más grande de todos los beneficios es que Dios iba a habitar en medio de ellos. Y que ellos serían un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra.
No hay un beneficio mayor que ello. Que Dios habite en medio de un pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ni sabemos por qué decimos, pero lo decimos, ¿no? Pero tenemos que glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Lo que Israel no alcanzó porque iba detrás de las obras, nosotros lo hemos alcanzado y es seguro y nos es firme porque lo hemos alcanzado por medio de la fe. Amén. Somos ese pueblo especial entre todas las naciones de la tierra, de reyes y de sacerdotes, y Dios nos ha escogido para hacer su tabernáculo en la tierra y para habitar en medio nuestro, por lo cual Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Dios está en medio nuestro. Por eso es que debemos glorificarlo. Porque nosotros ni el olor conocíamos de todo esto. Estábamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin pacto. Pero lo que Israel no alcanzó, porque iba detrás de ello, mediante las obras, nosotros lo alcanzamos por el solo hecho de aceptar el regalo, el don inmerecido de Dios, de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos alcanzado la herencia incorruptible con los santos en luz. Hemos sido hechos herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda bendición espiritual. De toda bendición espiritual. ¡Cuán glorioso es! Por eso Pablo, cuando habla el contraste entre Israel y los gentiles, dice: mirad la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros. ¿Por qué la severidad? Porque a ellos les fue dada una ley que era santa, que es perfecta, que es justa, pero en una condición de ¿qué? De debilidad. En una condición de debilidad. Por lo cual nunca iban a poder alcanzar todo lo que ellos por medio de las promesas podían visualizar. Aunque tuvieran esperanza en las promesas, por causa de su naturaleza, no lo iban a poder alcanzar nunca. Por eso es que constantemente Israel está en ese vaivén. Un día está siendo la nación guardada y resguardada por Dios, y otro día está siendo bombardeada o está siendo llevada al cautiverio, como lo ha sido en siglos pasados. Y no desapareció del escenario del mundo, porque ahí Dios tiene un testimonio a causa de los patriarcas. Ahí Dios tiene un testimonio. Ellos son amados por causa de los patriarcas, que son aquellos que recibieron la promesa y que salieron detrás de esa esperanza, amando y anhelando más esas promesas que aún sus propias vidas. Por eso es que Abraham, quien fue bendecido porque por el creer. Por eso es que Gálatas dice: de manera que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham no fue bendecido por obedecer la ley, sino que fue bendecido por creer a Dios. No fue bendecido por obedecer la ley, sino que fue bendecido por creer a Dios, porque la ley vino 440 años después. 440 años después, entonces nunca podría ser bendecido por la ley, sino que fue bendecido por creer a Dios. ¿Para qué? Para que la promesa fuera firme para los gentiles, que también somos bendecidos con el creyente Abraham, no por cumplir, no por obedecer, como si pudiéramos cumplir o como si pudiéramos obedecer, sino para que fuéramos bendecidos por creer.
Por eso es que somos bendecidos. ¿Por qué? Porque al igual que Israel, tampoco nosotros como hombres podemos cumplir, podemos obedecer. Por eso esta carta le fue escrita a los gentiles, no a los judíos. Y le fue aclarado, le dijo, todos los que se quieren justificar por las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece perfectamente en toda la ley. Quiere decir que al incumplir una sola de las ordenanzas o uno solo de los mandamientos, ya se hace culpable de todo. Por eso les habló y les dijo, el que les suministra el Espíritu y el que hace maravillas entre vosotros, ¿lo ha hecho por cuanto obedecisteis a la ley o porque creísteis a Dios? Para que reflexionaran, para que recapitularan. Y nosotros decimos, ¿será que la iglesia hoy en día tiene que recapitular, tendría que reflexionar? Claro que sí. Porque hay muchos que no tenían ninguna familiaridad con lo que la Escritura dice, hay muchos que no tenían ninguna familiaridad con las ordenanzas, con los mandamientos, pero al venir a la iglesia comienzan a familiarizarse, comienzan a tomar conocimiento de lo que la Escritura dice y la miran no como una bendición, sino que la miran como una carga. ¿Por qué? Porque quieren empezar a cumplir, quieren empezar a obedecer. Al punto tal que muchos están, como decíamos a un principio, hasta están buscando sus raíces hebraicas, como si las fueran a tener o si tuvieran un valor en ellos. Como si pudieran tenerlas, o aún si la tuvieran, si tuvieran valor en ellos. Por el contrario, si uno descubre que tiene esas raíces y quiere vivir de acuerdo a esas normas, se pone un yugo que nunca va a poder llevar. Por eso Jesús dijo, tomad mi yugo, llevad mi carga. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligero de llevar. Cuando hablaba del yugo, hablaba de las enseñanzas. Todo maestro de la ley tiene una doctrina, tiene lo cual pone sobre su discípulo para que camine con él. Y Jesús le decía, tomen mi yugo, tomen mi carga, porque mi yugo y mi carga son fáciles, son ligeras de llevar. ¿Qué les estaba diciendo? No tomen el yugo de la cátedra de los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, sino tomen el mío. ¿Por qué? Porque a la vez él tenía una mirada mucho más profunda, porque tenía la mirada de la obra a la cual él había venido a hacer en el mundo, que era la de librar a los hombres de sus pecados, el estado de debilidad, y lo que para el hombre le era imposible, lo hizo posible el Señor Jesucristo. Por eso les decía, tomen mi carga, lleven mi yugo sobre sí, porque mi carga y mi yugo son fáciles, son ligeros de llevar. Porque no conlleva que hagamos, que cumplamos o que obedezcamos, sino conlleva que creamos a Dios que justifica al que es de la fe del creyente Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que para nosotros esta vida, la vida de la fe, la vida de la iglesia, es una vida muy bendita. Es una vida muy bendita. Ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Porque ha capacitado al hombre que es insignificante, ha capacitado al hombre que es débil, ha capacitado al hombre que nada merece para vivir, para recibir todo lo que la palabra de Dios promete al que cumple y al que obedece. ¿Por qué? Porque en nosotros se cumple la ley de Dios al creer en Jesucristo. Vamos a leer una vez más.
versículo 13 del capítulo 3 para que podamos entender. De Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Detengámonos un minuto acá. ¿Cómo nos redimió? La ley dice: maldito todo aquel que no permanece perfectamente en todo lo que la ley dice, ¿cierto? Lleva maldición. ¿Cómo nos redimió Jesús? Asumiendo nuestro lugar, haciéndose por nosotros maldito, al permitir ser colgado en un madero. Por eso cuando le decían: a tanto has salvado, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Cree que no tenía el poder para bajarse? ¿Cree que no tenía el poder para salvar su vida? Por supuesto que lo tenía. Pero él no estaba mirando por sí mismo, sino que estaba mirando por usted y estaba mirando por mí. Y él sabía que al asumir ese lugar, al tomar esa posición, nos estaba redimiendo de la maldición de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley. Sea la ley moral, la ley espiritual, la ley santa, es infracción a la ley. Pecado es infracción a la ley. Llámese como sea la ley de la conciencia, la ley religiosa, la ley moral, llámese como sea. Y lleva consigo el castigo de la muerte. Por eso es que él no solo se hace maldito al permitir ser colgado en un madero como un malhechor, sino que en esa cruz él murió y entregó su vida por nosotros. Seguimos leyendo versículo 14. Lea conmigo, por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si somos benditos es porque cumplimos. ¿Se acuerda cómo comenzamos diciendo? Comenzamos diciendo que para ser benditos teníamos que cumplir. Si no cumplíamos, ¿qué nos hacíamos? Malditos. Pero ahora en Cristo Jesús dice: somos benditos. En Cristo Jesús somos benditos. Si somos benditos es porque cumplimos. Ahora usted dirá: ¿cuándo yo cumplí? ¿Cuándo yo obedecí? Si soy lo más desobediente. ¿O no? ¿Sí, no? ¿Cuándo yo cumplí? ¿Cuándo yo obedecí? Si soy lo más desobediente. Yo nunca cumplo, yo nunca obedezco. Me dicen: hacé y hago lo contrario. Me dicen: anda para allá y voy para el otro lado, ¿cierto? ¿Cuántos sabemos de eso, no? Sin embargo, la Biblia dice que usted y yo somos benditos, quiere decir que cumplimos. ¿Cuándo cumplimos? Cuando Cristo Jesús nos sustituyó en la cruz del Calvario. Él cumplió con toda la exigencia y la demanda de la ley. La ley decía que el que no permanecía en todo lo que ella decía era maldito. Él se hizo maldito. La infracción a la ley es pecado, porque la infracción a la ley es pecado. Nosotros infringimos todas las leyes de Dios. La ley de conciencia, la ley moral, la ley religiosa, todas las leyes infringimos, ¿no? ¿O no?
las leyes infringimos. Así que infracción a la ley, pecado. La paga del pecado, la muerte. El veredicto es ese. El veredicto final es que el que peca irremisiblemente debe de morir. Entonces, ¿cuándo se cumplió en nosotros? Cuando Cristo asume nuestro lugar, se hace maldito por nosotros y muere. Al morir, dejó satisfecha la demanda de la ley. Cumplió con la exigencia de la ley. Entonces la ley se cumplió en nosotros. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo fuimos crucificados. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. Por medio del bautismo fuimos sepultados. Así como Cristo entró a la sepultura, nosotros también entramos a la sepultura por medio del bautismo, pues es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. Así como Cristo salió de la sepultura por el poder de Dios, cuando salimos de las aguas del bautismo emergimos en una novedad de vida. Una nueva vida, de manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si Dios dice que esta vida que hemos recibido por creer en Jesucristo es una vida bendita, es una vida bendecida con toda bendición espiritual, sea Dios veraz y todo hombre permanezca siendo mentiroso. Si Dios lo dice, sea Dios veraz y todo hombre permanezca siendo mentiroso. Por eso no andamos por vista, sino que andamos por medio de la fe. Andamos por medio de la fe. El justo por la fe vive. Entonces, qué glorioso es saber, hermano, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto, con un único propósito: llevarnos a Cristo. Con un único fin: llevarnos a Cristo. Y cuánto más glorioso es que Dios se haya complacido de revelar a Cristo en nosotros. Porque podíamos haber pasado por este mundo como abortivos, como si hubiéramos nacido sin ningún plan, ningún propósito de Dios. Pero la evidencia más clara que Dios nos ha escogido es que nos ha revelado a su Hijo Jesucristo en nosotros. Para que no andemos por vista, sino para que andemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo no agradecerte, Señor? Siendo que estábamos muertos en delitos y pecados, nos has dado vida juntamente con Cristo, al rescatarnos de una vana manera de vivir, trasladándonos al reino de tu Hijo amado. Damos gracias, Señor, que te hayas complacido en revelarnos a Cristo y por medio de la fe en Él nos hayas dado un nombre nuevo, haciéndonos hijos de Dios y si hijos también herederos. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,